Tengo el gusto ahora de presentar al doctor Paulo Bota. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Córdoba. Es doctor por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente se desarrolla como profesor protitular en la Universidad Católica Argentina, director del programa ejecutivo en Medio Oriente Contemporáneo. Es también profesor asociado de la Universidad de El Salvador, en la Escuela de Estudios Orientales. Es profesor de la Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas, director del Observatorio Militar de Medio Oriente. Es investigador principal de la carrera docente, investigador científico de la Universidad de la Defensa Nacional. Es también coordinador del Departamento de Eurasia del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata y, bueno, muchas otras ocupaciones muy interesantes, pero prefiero, digamos, darle paso a Paulo para que empiece a comentarnos ahí lo que ha tenido preparado. Adelante, Paulo, ¿no? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias por la invitación a todas las autoridades de la universidad. Estoy en casa. Martín, también, por supuesto. Estamos en UCA, así que seguí, a pesar de la distancia, como bien dijiste, el programa ejecutivo de Medio Oriente es una apuesta que tiene la universidad. Queremos desarrollar ese área de Medio Oriente. Tenemos un programa ejecutivo que ya lo hemos realizado 2 años y ahora estamos comenzando la presentación ante la CONEAU para que se convierta en una especialización, que va a ser la primera que va a haber en Argentina y también en Iberoamérica sobre Medio Oriente contemporáneo, ¿no? Así que es nuestro gran... Estamos trabajando para eso. Bien, hablar de Medio Oriente siempre es, como decía al comienzo Gustavo, es interesante. Siempre hay noticias y los que nos dedicamos a esto, cuando tenemos que hablar ante una audiencia que está realmente compuesta por personas que no hacen del Medio Oriente el interés central total de su actividad académica, uno siempre se encuentra en este problema, que es cómo decir algo que a la vez le sirva de eje ordenador, entonces que una especie de marco, esquema analítico, de manera tal de escapar de los hechos, porque como siempre se dice, lo que está pasando ya pasó, y entonces, bueno, cómo generar algún tipo de marco analítico que escape a la descripción, aunque obviamente los datos son importantes. Y en base a esa idea, me voy a permitir desarrollar 4 conceptos que creo que son interesantes como esquemas analíticos de la actualidad de Medio Oriente. En primer lugar es la enorme necesidad que tenemos de repensar la región a partir de nuevos modelos. Entonces, los modelos clásicos, ahora lo voy a desarrollar, están resquebrajándose y necesitamos generar nuevos modelos para entender Medio Oriente. En segundo lugar, una parte importante de las crisis, que es lo que Medio Oriente hace que Medio Oriente sea una noticia, los sistemas políticos de la región en su gran mayoría están agotados o en fase de agotamiento. Y es en esa tensión entre un sistema político antiguo y una sociedad que ha mutado donde se da una parte importante de las crisis. En tercer lugar, estamos viviendo en Medio Oriente un reacomodamiento del orden regional, como tal vez no veíamos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y en cuarto lugar, la creciente injerencia de actores extrarregionales que hace que la región sea un ámbito donde se discutan y no haya mucha competencia entre estos actores extrarregionales más allá de los problemas que existen en la región en sí misma. Entonces, el primer punto, la necesidad de pensar en base a nuevos modelos, decía yo. ¿Por qué? Porque, mire, si usted toma simplemente lo que ha pasado en los últimos 10 días y trata de llevarlos a los modelos que a veces se tienen sobre Medio Oriente, yo diría que lo que está pasando no se puede
entender en base a los viejos modelos. Y las opciones son dos. Uno, o yo desconozco lo que está pasando para ser más cómodo y seguir pensando como pensaba antes, o por el contrario, trato de, en un ejercicio de humildad analítico, de tratar de reacomodar mis viejos marcos. Y los ejemplos los que pensé son los siguientes. Piensen la OTAN, ¿no? Si uno piensa en términos de Guerra Fría, la OTAN, estamos ahí en países que comparten valores y tienen una posición común en el sistema internacional, y resulta que en los últimos 15 días hemos visto a Turquía con Grecia llegando casi a choques militares, a Turquía con Francia exactamente lo mismo en las costas de Libia. La OTAN no es lo que era, ¿no? Turquía, ahora no quiero centrar en Turquía, pero comprando armamento ruso. Por primera vez en la historia, un país de la OTAN está comprando armamento ruso como sistema de defensa antiaérea. El segundo elemento, que no es lo que era, piensen también en Israel, ¿no? Israel siempre lo pensamos como un gran aliado de Occidente, el Medio Oriente, pero si uno analiza el último año y medio, Netanyahu se vio muchas más veces con el presidente Putin que con el presidente Trump. ¿Sí? Y el 20% de los israelíes hoy, su lengua materna es el ruso. Existen partidos políticos organizados en base a esos inmigrantes que han llegado. Es decir, Rusia y Israel tiene una relación que con el viejo esquema de Israel es un gran amigo de Estados Unidos, no lo entenderíamos hoy, ¿no? Y el tercero, otro elemento donde de nuevo estos viejos esquemas nos ayudan, pero poco, es esta oposición entre árabes e israelíes, ¿no? Y la gran noticia que todos han visto del acuerdo entre Emiratos Árabes Unidos y el Estado de Israel, que, como algunos dicen, habrá que ver, es simplemente un acuerdo que abre la puerta para que otros estados árabes del Golfo avancen hacia un reconocimiento pleno del Estado de Israel. Pero digamos, pensar en esta idea, la OTAN son todos amigos, Rusia no tiene nada que ver con Israel, que es el gran aliado de Estados Unidos, o árabes e israelíes están en veredas opuestas, hoy no es insuficiente. Es totalmente insuficiente pensar Medio Oriente. Entonces, ¿qué necesitamos? Nuevos modelos. Y creo que el modelo que más nos ayuda a pensar Medio Oriente es un modelo clásico, típico de estructura estatal. Entonces, en Medio Oriente hay algunos estados que yo divido en dos, que son los estados que son árabes y los no árabes, que son verdaderamente los estados que tienen una capacidad realmente ordenadora de las relaciones en la región. Los estados que no son árabes, obviamente que son Israel, Irán y Turquía, y entre los estados árabes, Egipto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes y si usted quiere, Qatar. Pero básicamente es un país árabe de la vieja guardia, me refiero a los países que fueron líderes en la región en la segunda posguerra mundial, y el único que ha quedado posicionado es centralmente Egipto. Además, hasta decir que lamentablemente Siria e Irak están pasando por situaciones muy, muy complejas a nivel interno desde hace por lo menos una década casi Siria y más de una década Irak, y luego la aparición de los estados árabes del Golfo Pérsico, que era algo que estaba olvidado, ¿no? Los países árabes del Golfo, en el marco analítico clásico, era una zona periférica. Los importantes eran estos que mencionaba, ¿no? Egipto, Irak, Siria, y hoy en día hay una parte del poder árabe que ha ido a otro lado. Y por otra parte, estos tres estados no árabes. Entonces ese es el primer punto, ¿no? Hay que comenzar a pensar Medio Oriente a partir de nuevos modelos. Los modelos clásicos que nos ayudaron durante mucho tiempo a organizar lo que sucedía en Medio Oriente, hoy son francamente incapaces de darnos ayuda a la hora de analizar, que es simplemente que es el análisis y que es ordenar la realidad. En segundo lugar, yo les decía que los sistemas políticos están agotados o en fase de agotamiento. ¿Por qué? Porque son sistemas políticos que son el producto de órdenes previos.
y las sociedades se han modificado de manera muy, muy importante. Y de nuevo, para dar ejemplos que pueden ser muy simplistas, pero no sé, Turquía ya no es kemalista, en el sentido de que sea laica y que quiere ingresar a la Unión Europea. Ni siquiera Arabia Saudita hace del Islam el eje de su política, ¿no? Hay en los últimos años una gran política tendiente a lo que podríamos llamar una política más de carácter nacionalista, ¿no? Irán no se entiende pura y exclusivamente con el chiismo, hay mucho de nacionalismo iraní dando vuelta. Estábamos recién hablando de Líbano. En Líbano no es un secreto que los cristianos cada vez tienen una posición menor en el proceso de toma de decisiones. En Israel mencionábamos que la gran importancia que tiene la comunidad rusa. Entonces, lo que quiero decir es, las sociedades han cambiado. Y entonces, si los sistemas políticos no cambian, comienza a haber tensión. Pero no es la tensión clásica. ¿A qué me refiero cuando digo una tensión clásica? Una tensión clásica es el partido A gobierna, pierde las elecciones, gana el partido B. Eso es una microcrisis, si usted quiere llamarlo, ¿no? Sino que estamos a otro nivel, estamos no solamente a niveles de conflictos internos, piensa en las guerras civiles, ¿no? Yemen, Irak, Libia, Siria, lamentablemente Medio Oriente uno tiene muchos ejemplos al respecto, sino que otra situación que muestra también ese agotamiento de los sistemas. En una semana, el último mes, lo que yo veo es una creciente distancia entre gobernantes y gobernados, ¿no? Mientras en la República Islámica de Irán la población a través de las redes sociales se movilizaba para evitar que el gobierno condenara a muerte a 3 personas que habían sido acusados en las últimas manifestaciones de noviembre del año pasado, encontrábamos casi una multitud al frente de la casa del primer ministro israelí para oponerse a sus políticas, ¿sí? Exactamente en el mismo momento, ¿sí? Y lo que vemos entonces es esta situación, ¿no? Los gobernantes y gobernados, hay una tensión, o mejor dicho, hay una distancia cada vez más grande, y por lo tanto no es una crisis política normal, porque además se incorpora otro elemento que tampoco habíamos visto en las últimas décadas, y es un reacomodamiento de las identidades, donde creo que hay algunas que salen ganando y otras que salen perdiendo, ¿no? Que me refiero a las que salen ganando, recién yo mencionaba que analizar el Medio Oriente en términos de Estado-nación suele ser muy cómodo, nos puede dar algunos elementos, pero también emergen identidades subnacionales con una enorme necesidad de reordenar el sistema político. Entonces creo que ahí es otro elemento que tenemos que ser muy conscientes. Y además ese reordenamiento del sistema político no es algo doméstico, porque incluso está llevando en algunos casos particulares a intentos de rediseño de las fronteras interestatales. Entonces, el segundo punto al cual quiero hacer referencia es que los sistemas políticos están agotados o en fase de agotamiento, ya no son lo que eran. Esos conceptos que teníamos muy aprendidos sobre los países de Medio Oriente y que casi que respondíamos de manera automática cuando nos decían qué es ese país, qué es el país, hoy ya no es así. Las crisis políticas son muy profundas, hay una mayor distancia entre gobernantes y gobernados, hay conflictos internos, hay reaparición de nuevas identidades, hay incluso intento de rediseño de fronteras, y eso es algo que creo que tenemos que tener muy en cuenta. El tercer punto, decíamos que el orden regional se está reacomodando. ¿Qué significa que esta idea? Nosotros a nivel teórico siempre le explicamos a nuestros alumnos que el orden regional significa que hay algunos actores que deciden de qué temas se va a hablar, cuándo se va a hablar y cómo se va a hablar, ¿no? No son, como se dice de manera coloquial, son los que cortan, no solamente son los que cortan la pizza, sino los que dicen, hoy comemos pizza, y además eligen el sabor de la pizza y después a sus amigos le dan una parte más grande, y a los que no le caen simpáticos le sacan la aceituna y le dan una parte más chiquita. Eso básicamente es, si me permite decirlo de esta manera, es el orden regional. El orden regional se está reacomodando, pero tal vez lo más interesante, y voy a agregar también lo más peligroso, es que el orden regional no se está reacomodando como lo hizo en décadas anteriores, y me estoy refiriendo centralmente a la Segunda Guerra Mundial, donde el orden regional se ordenó en base a ideas. Piensen, ¿no? La idea del sionismo, la idea del panarabismo, la idea de años después del islamismo político, ¿no? Esas son ideas que sirvieron para ordenar el sistema regional de Medio Oriente en décadas anteriores. Hoy lo que estamos viendo es
de nuevo un elemento muy clásico en cuanto lo podríamos llamar la teoría realista, donde se está reordenando Medio Oriente en base a capacidades. ¿Qué me refiero a capacidades? En base a esa tríada que se mezcla y que aparece siempre en la historia, que es los estados luchan por poder, por prestigio y por identidad. Y esto es muy claro, ¿no? Cada uno después tomará el elemento que le resulte más cómodo. Dice, bueno, mire, poder duro, tus capacidades económicas, militares, pueden ser lo más importante para mí. Otro dirá, no, lo más importante es el prestigio y que se me reconozca como una gran cultura. Y otros dicen, no, mire, quiero que la identidad sea el eje a partir del cual yo ordene mis relaciones. Pero lo cierto es que el orden regional se está reacomodando y es en base a esta vieja idea de que se lucha por poder, prestigio e identidad. Y ahí aparece un elemento que es muy significativo y es, desde mi punto de vista, puede estar o no de acuerdo, que es una vez más el uso de la religión como un criterio de identidad más para ordenar la política exterior de los estados, que es de nuevo lo que está teniendo mucha importancia. Fíjense en la decisión del presidente Erdogan de volver a hacer que Santa Sofía deje de ser un museo para volver a ser una mezquita. Digamos, el tema de la identidad es de nuevo un elemento central en Medio Oriente. Pero el otro elemento, y creo que eso tal vez yo decía que lo vuelve peligroso, es una creciente preeminencia del poder militar para dirimir conflictos. ¿Por qué? Porque Medio Oriente es una región donde si usted analiza cualquier conflicto, lo que verá es que hay una casi ausencia total de organizaciones internacionales. Esto es, cuando hay conflicto entre los estados, no es un tercero el que media, no es un tercero el que ordena el conflicto. Las organizaciones internacionales brillan por su ausencia. Piensen ustedes, no sé, en Libia. ¿Quién le hace caso a Naciones Unidas? ¿Quién le hace caso a la Liga de los Estados Árabes? ¿No? En Siria, en la propia lucha en el seno del Consejo de Cooperación del Golfo desde la crisis de mayo del año 2017. Y así podemos seguir dando ejemplos donde aparece de vez en cuando una situación que podríamos decir, bueno, mire, sí, alguna organización internacional todavía tiene algo de importancia, pero en realidad, en líneas generales, las organizaciones internacionales no tienen una gran injerencia en los conflictos de Medio Oriente. Esto me hace hablar, o mejor dicho, me hace decir que lo que hay es un sistema donde está mucho más caracterizado por la competencia que por los ámbitos de cooperación. Y les decía que cuando uno ve los conflictos de la región, ve que hay un elemento que comienza a aparecer y es la preeminencia del poder militar. Y es un dato que puede gustar más o puede gustar menos, pero es un dato de la realidad, ¿no? Piensen, no sé, en el reconocimiento de Jerusalén que realizó el presidente Trump hace casi 2 años atrás, o el reconocimiento de las alturas del Golán como parte bajo la soberanía del Estado de Israel. Eso no solamente que va en contra de las resoluciones de partición de Palestina y de la resolución 242 después de la Guerra de los 6 días, sino que va en contra centralmente de la Carta de Naciones Unidas, donde dice que no solamente el uso de la fuerza, sino que la amenaza del uso de la fuerza no va a ser aceptado y que las consecuencias del uso de la fuerza tampoco van a ser aceptadas. Esto es, estamos en un sistema, cuando hablamos de la crisis del orden liberal, yo diría, mire, Medio Oriente tiene muchos ejemplos. También podemos dar otros ejemplos, en el caso, no sé, para no poner todo sobre Estados Unidos, porque básicamente las grandes potencias siempre se mueven en base a las mismas ideas. Piensen en la guerra en Georgia en agosto del año 2008, donde Rusia no solamente que ayudó a que Abjasia y Osetia del Sur se secesionen de la República de Georgia, sino que luego las reconoció como sujetos independientes, como estados plenos de la comunidad internacional, lo cual luego subieron otros estados, incluyendo 2 de nuestra región, como son Nicaragua y la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, hay un elemento donde el poder militar es un eje central para dirimir diferencias. Y piensan en Libia, ¿no? Por un lado, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, apoyando al gobierno de Khalifa Haftar o al estado de Khalifa Haftar. Por otro lado, Turquía abiertamente apoyando al gobierno del Acuerdo Nacional de Trípoli. Esto es, nadie se sonroja por utilizar el poder militar, ni nadie se sonroja por luego hacer en base a esas decisiones, en base a acciones de poder militar, construir en base a eso. Y el otro punto, que creo que es un punto cada vez más caliente, donde
pienso que veremos algo de eso, es el Mediterráneo Oriental, donde la competencia por los recursos gasíferos que se han descubierto en los últimos años hará que el poder militar sea utilizado, no tal vez como la última de las herramientas, sino con un elemento clásico de disuasión para servir a la política de los estados, ¿no? Entonces creo que ahí hay que tener muy en cuenta eso. Y el último de los puntos es el de la creciente injerencia de los actores regionales. Y ahí tal vez lo que, de nuevo, si volvemos a lo que les había comentado hace unos minutos, donde decíamos que uno tiende a pensar con criterios de años atrás, podemos tal vez, si uno piensa, no sé, en los años 90, Estados Unidos lo podía todo y los demás actores regionales no existían. Hoy no es tan así, ¿sí? Hoy Rusia está muy presente en la región, China está muy presente en la región, y cada uno de estos actores intenta ordenar o colaborar en el ordenamiento del Medio Oriente en función de sus propios intereses. Y ahí hay un punto que creo que es muy importante. No es que Estados Unidos se ha retirado de Medio Oriente o que Estados Unidos ya no es lo que era, puede ser, por cierto, ¿no? Lo que creo que es Estados Unidos tiene todavía una gran capacidad, pero a veces no ejerce voluntad. O como las mismas críticas que están saliendo ahora en pleno proceso electoral norteamericano, las críticas van hacia, hay mucho de política interna en las decisiones de política exterior con respecto a Medio Oriente, y lo que falta es una gran estrategia hacia Medio Oriente. ¿Y por qué digo que tiene capacidad? Y traigo dos ejemplos. El primero, de mayo del 2018, Estados Unidos eligió retirarse del acuerdo nuclear con Irán, a pesar de que el resto de los firmantes, ¿sí?, incluyendo a los otros 4 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, no estaban de acuerdo. Si eso no es tener capacidad ordenadora, díganme qué es, ¿no? Entonces, eligió comer la pizza, ¿sí?, a las 10 de la mañana cuando nadie tenía hambre, volviendo al ejemplo, ¿no? La eligió, la hizo grande y se la comió solo. Y los demás tuvieron que sentarse a la mesa, aunque no tenían ni ganas de comer pizza, ni estaban haciendo otra cosa. Y eso marca todavía que tiene una gran capacidad ordenadora. Y también la noticia de los últimos días del acuerdo entre Emiratos Árabes Unidos e Israel. Lo que a veces nos olvidamos cuando vemos la noticia es que en realidad eso se hace en base a ¿qué? A una mediación de los Estados Unidos de América. Y eso es precisamente donde se termina de informar del hecho. Entonces, Estados Unidos tiene la capacidad, tiene tal vez una voluntad que está muy propensa a sus cuestiones de política interna y una falta de una gran estrategia. Pero Rusia también tiene una creciente, yo diría, capacidad de Medio Oriente. El ejemplo que siempre damos es a partir de septiembre del 2015, cuando se suma a la guerra en Siria y acaba de tener y obtiene una base militar y una base naval que le da, no es importante en Siria, solamente en Siria, le da un pie en el Mediterráneo. Piensen que el Comando Africano de los Estados Unidos de América ha dicho que los aviones que han llegado a Libia lo hicieron a través de la base de Siria. Entonces, la base de Siria es central para una proyección en todo el Mediterráneo Oriental y el norte de África. Entonces, Siria está muy presente y además Siria tiene una política exterior que creo que es muy interesante. Los rusos hablan con todos, ¿eh? Hablan con el presidente Rouhani de Irán, hablan con Erdogan, hablan con Netanyahu, hablan con el rey de Arabia Saudita, hablan absolutamente con todo, por distinto a lo que hacen Estados Unidos, que generalmente en la región determina quién es un amigo, quién es un enemigo, y en función de eso ordena el resto de sus relaciones, ¿no? Pero Rusia tiene otra política exterior. Y el tercer estado, que cada vez tiene una mayor injerencia, aunque todavía yo diría que está desarrollando una capacidad, pero no abiertamente lo ejerce, es la República Popular de China. Las grandes inversiones de China en la región, que ahora comienzan cuando uno hace un seguimiento a mostrar una especie de patrón, muestran una voluntad. Obviamente usted me puede decir, claro, China tiene la ventaja de que
como no tiene elecciones cada 4 años, puede generar una política a largo plazo. Sí, es un punto a favor, ¿no? Pueden generar una política porque no tienen que estar cada 18 meses comenzando un proceso electoral como el resto de los países. Pero sobre todo en infraestructura portuaria, ¿no? Este gran proyecto de la Ruta de la Seda, pero hoy el puerto más importante de Israel, que es el de Haifa, está en manos de una empresa china. La terminal de contenedores más importante de Turquía, Amberle, que está en la parte europea de Estambul, está en manos de una empresa china. El puerto del Pireo en Grecia está en manos de una empresa china. Y así podemos, la reconstrucción de Siria, no es un secreto que seguramente las empresas chinas tendrán mucho que decir al respecto. Siria se sumó al nuevo foro de la Ruta de la Seda con la ni para nada secreta intención de que China termine de invertir ahí, y una vez que lo haga, pues el Mediterráneo volverá también a ser un lugar donde China está muy presente. Las capacidades navales de China están aumentando de una manera muy, muy significativa, y bueno, China estará también presente. Entonces los actores regionales también tienen una injerencia en el Medio Oriente. Entonces, si uno suma estos 3 elementos, ¿no? Actores regionales que no es uno solo, que están en el Medio Oriente, un orden regional que se reacomoda donde vamos hacia la política dura en términos de poder militar, poder, prestigio, identidades, unos sistemas políticos que están agotados. Obviamente que entendemos que el primer punto que les señalaba, que es que tenemos que repensar nuevos modelos. Y eso me gustaría finalizar para decir, bueno, pensamos nuevos modelos. ¿Y eso qué significa desde aquí? ¿Por qué un viernes por la tarde estamos discutiendo cosas que pasan a 14.000 kilómetros de distancia de nuestro país? Yo creo que porque en política internacional es muy importante aprender de los demás. Es la forma más barata que tienen los estados de aprender, ¿no? Uno aprende de lo que le está pasando a los demás, y creo que algunas tendencias como la competencia entre actores extrarregionales, que hoy se ve de manera muy clara en Medio Oriente, es algo que está en el horizonte también de nuestra región. Y si entendemos cómo esas grandes potencias intentan llevar adelante sus políticas, algo podremos aprender, ¿sí? Si nos sacamos algún tipo de anteojeras ideológicas. El segundo punto es cómo los órdenes regionales se reacomodan, y sobre todo para un país como el nuestro, donde las capacidades militares son casi nulas, y vamos hacia un sistema internacional donde las capacidades militares cuentan y bastante. Es otro elemento central para tener en cuenta. Y luego el de los sistemas políticos que se están agotados o en fase de agotamiento, que ahí de nuevo tenemos mucho que decir, ¿no? Tenemos una gran necesidad de evitar que haya una mayor distancia entre gobernantes y gobernados, ideas ordenadoras para la sociedad, que es otra cosa que es una gran carencia política. Pero digo, esos 3 puntos que yo desarrollé en nuestra región, en nuestro país particularmente, podemos aprender mucho. Lo que sí tenemos que decir es que todo me hace pensar que tal vez en los próximos tiempos tendremos menos vinculaciones con Medio Oriente. ¿Por qué? Piensen simplemente en los anuncios de los últimos días. Emirates y Qatar han anunciado que van a dejar de volar. Eso significa que vamos a tener que volver a los años 90, donde para ir a Medio Oriente había que ir por Europa y de ahí a Medio Oriente. Tampoco las líneas mercantes, no tenemos marina mercante, así que tampoco podemos desarrollar vínculos directos, y significa que esta cuestión básica logística hará que sea muy difícil que podamos generar negocios, vínculos económicos, vínculos culturales, si cada vez es más lejos, en el sentido de que cada vez es más caro y más difícil. Por otra parte, en nuestra región también tenemos carencias institucionales, de la misma manera que lo tienen en Medio Oriente. Piensen que entre el año 2005 y el año 2011, el principal marco de cooperación entre América del Sur y Medio Oriente fue lo que se llamó el proceso ASPA, América del Sur y países árabes. Y el proceso ASPA estaba liderado del lado de nuestra región por UNASUR, ¿sí?, que ya no está, o casi no está, como ustedes quieran, y del lado de los países árabes, la Liga de los Estados Árabes, que no ha podido hacer nada frente a los grandes conflictos de la región. Entonces tampoco tendremos marcos institucionales para
para vincularlos, y además, y sobre todo después de la crisis del coronavirus, los problemas internos que estamos afrontando y que vamos a enfrentar, lo mismo los países de la región, harán que esos problemas internos demanden mucho más recursos políticos y habrá muy poco margen para aquello que está muy lejos o aquello donde solamente hay potencialidad pero no hay ningún beneficio a corto plazo. En definitiva, lo que nos sirve Medio Oriente es para entender que estamos realmente en un sistema internacional que está mutando, hay que estar muy atentos a las señales, hay que aprender de la experiencia ajena y sobre todo no hay que atarse a viejas ideas, porque el GPS funciona, pero solo si lo tenemos actualizado. Si no, nos puede llevar a lugares donde vamos a tener muchos problemas. Muchas gracias.